Queremos profundizar en la formalización y los antecedentes de esa formalización de 3 imputados por los atentados explosivos en Santiago. Para ello nos acompaña la defensora regional subrogante metropolitana sur, Jimena Silva. Jimena, bienvenida, gracias por estar con CNN Prime. Gracias a usted. ¿Qué les pareció la calidad de la prueba que presentó hoy la Fiscalía contra los 3 imputados? Tenemos que analizar todavía con mayor profundidad la prueba que se ha aportado y la que se aportará, me imagino, en los próximos días. Nosotros recién ayer tuvimos acceso como defensa a poder ver los antecedentes. Sin embargo, tenemos varias dudas respecto de la calidad o la certeza o lo concluyente que pueden ser estas pruebas, y para eso, como les señalo, revisaremos con mayor profundidad, pero además realizaremos peritajes propios de la Defensoría para determinar la calidad justamente de estas pruebas. Hay una prueba que parece ser especialmente contundente de parte de la Fiscalía, que es el hecho de haber encontrado ADN compatible con Juan Flores y con Natalie Casanova en la mochila donde estaba el explosivo que detona en el metro Los Dominicos. ¿Es esa la evidencia más contundente que tiene la Fiscalía? Efectivamente, siempre una prueba científica va a ser una prueba fuerte. Sin embargo, en primer lugar queremos ver la calidad de esta prueba en cuanto a la fidelidad de la prueba de ADN, las muestras de dónde fueron tomadas, si es posible tomar de un pedazo de género que ha explotado efectivamente ADN, y que este ADN pueda concluir que son efectivamente ambos imputados. Pero por otra parte también entendemos que esta prueba, si bien es cierto, puede indicar que una persona, los residuos de una persona estuvieron en un lugar determinado, como en este caso es la mochila, no acredita la participación de estas personas en la colocación de estas bombas, toda vez que, en definitiva, si existiera efectivamente el ADN, no necesariamente son ellos los que portaban en ese momento la bomba, por ejemplo, que estalló en la estación Los Dominicos. ¿Ustedes van a hacer sus propios peritajes o sus propias diligencias para intentar comprobar si efectivamente esa muestra puede estar contaminada o si puede haber algunos problemas en la toma que desacrediten esa prueba? Efectivamente, como estamos en una etapa bastante inicial, ahora, ya desde hoy hemos realizado una estrategia de defensa que contempla una defensa bastante activa por parte de la Defensoría Penal Pública, en orden a determinar cuáles serían las pruebas que realmente pueden aportar a mayores antecedentes al caso, ya sea, en este caso y para nuestro beneficio, desvirtuando también los antecedentes que el Ministerio Público ha aportado, porque entendemos nosotros que no existen pruebas en este momento reales que acrediten participación de nuestros representados. La reconstrucción que se hace de los recorridos de Juan Flores a través de la tarjeta VIP que se le incautó y que son exactamente coincidentes con el recorrido desde su casa al lugar de la explosión y luego de vuelta, ¿es una prueba que pueden desvirtuar ustedes de alguna manera? Sí, la verdad es que para nosotros, jurídicamente hablando, lo denominamos una prueba indiciaria, pero que no acredita de manera concluyente o unívoca que efectivamente las personas o la persona que estaba aportando esta tarjeta VIP efectivamente es la persona de uno de los imputados. Es lo que señaló el defensor del imputado Juan Flores en la audiencia, teniendo en consideración que no es una tarjeta personal, sino que es una tarjeta que pueden utilizar diversas personas. ¿Qué les han dicho ustedes como defensores los imputados aquí, Juan Flores, Natalie Casanova y Guillermo Durán? ¿Cuál es su versión de los hechos? Bueno, yo no me puedo hacer cargo específicamente de la versión de los hechos de cada uno. Cada uno se le ha designado un abogado que defiende sus intereses en particular. Sin embargo, en términos generales, todos ellos niegan participación en estos hechos y evidentemente señalan no tener vinculación alguna con la colocación de estas bombas, y además ellos nos han señalado no pertenecer a ningún grupo o célula, como se le ha denominado al inicio, digamos, cuando se les toma detenido. Y esto es un tema bastante importante. Todos los delitos terroristas, según nos dice la doctrina internacional y también la nacional, señala que para que se entienda que existe un delito terrorista, en definitiva, tenemos que estar frente a determinados grupos que justamente cometen este tipo de delitos. En este caso en particular no existe ninguna prueba en este momento en la carpeta fiscal que establezca que ellos pertenecen a algún grupo adscrito a alguna ideología, que sean anarquistas, nada, no existe ningún antecedente en ese sentido. Otra de las pruebas que se presentaron fueron 650 gramos de pólvora negra, además de otros elementos encontrados en el domicilio de Natalie Casanova. ¿Ellos tienen alguna versión de por qué se pueden haber encontrado esos elementos en su casa? Yo quisiera señalar que los imputados no han declarado todavía frente al Ministerio Público, y desde esa perspectiva no me puedo yo adelantar a lo que ellos puedan señalar respecto de ello. Pero sí, como abogada, puedo señalar que el hecho de tener
este elemento en una casa de manera alguna configura el tipo penal del delito terrorista por el cual han sido formalizados, ni siquiera el de tentativa. A lo más podríamos estar frente a otra legislación, que es la legislación de la ley 17.798, que no tiene que ver con la ley antiterrorista. Así que yo, como abogada y jurídicamente hablando, me puedo hacer cargo en definitiva que el tener el elemento de pólvora, si bien en el sentido común podrían muchas personas decir, a lo mejor las tenían para preparar una bomba, no necesariamente estaban enterrados, y además la defensa va a solicitar peritajes justamente tendientes a establecer si este tipo de pólvora es el mismo tipo de pólvora artesanal que se utilizó en los otros delitos por los cuales fueron formalizados. Ahora, cuando se suman todos estos indicios, cuando se suman muestras de ADN en la mochila en donde estaba el explosivo, una tarjeta VIP que da cuenta de un recorrido perfectamente coincidente, encontrar pólvora negra en el domicilio, ¿es un caso que se vuelve muy difícil de defender para la Defensoría? Es un caso importante, me parece que para la sociedad es importante, y es importante tanto para las personas que quieren que los responsables de hechos de esta naturaleza sean encontrados, pero también es importante para la sociedad para establecer justamente que existen personas inocentes y que debe haber un debido proceso y un juicio justo y racional para determinar si efectivamente estas personas participaron o no. Desde esa perspectiva es muy importante señalar que hace 5 días atrás se estableció que como les señalé, pertenecían a una célula hermética, que eran 3 personas, 3 individuos terroristas que habían colocado estas bombas. Y el día de hoy vemos salir de tribunales a Guillermo Durán, respecto del cual, y debo ser categórica, si bien tiene un arresto parcial domiciliario como medida cautelar en esta instancia, a juicio de esta defensa no hay ningún antecedente en la carpeta fiscal que pueda de alguna manera acreditar participación de él en ninguno de los delitos formalizados. De manera tal que es tan importante la presunción de inocencia para nosotros también como sociedad, de entender que debe haber un juicio y no anticipar penas ni anticipar prejuicios respecto de personas que todavía faltan 10 meses de investigación en los cuales el Ministerio Público tiene que acreditar justamente los delitos por los cuales formalizó, que no son delitos fáciles de acreditar, es verdad, pero también la defensa va a realizar una defensa activa para probar la inocencia de nuestros representados, porque nuestros representados nos señalan que son inocentes. De los 3 casos, el bombazo en el metro de Los Dominicos, en un carro del metro, en la comisaría de Santiago Centro y en el subcentro de Las Condes en Escuela Militar, ¿cuál es el que, a su juicio, es más difícil de defender, en el que hay mayores pruebas de la Fiscalía al respecto? Sí, quisiera señalar que respecto hoy día la resolución del tribunal no dio por acreditada la participación de ninguno de los imputados en los delitos cometidos en contra de la primera y la 39 comisaría. Por lo tanto, estos delitos, por el momento, no se encuentran acreditados bajo ningún aspecto que tuvieran participación nuestros representados, dejando entonces el delito, lo que se investiga en el subcentro y en Los Dominicos. Me parece que de lo único que pudiese existir en este momento alguna prueba que indiciaria para nuestro gusto, pero que pudiese de alguna manera para nosotros ser un desafío y que vamos a investigar también al respecto, es en cuanto a la estación Los Dominicos. Respecto del subcentro, a criterio de la Defensoría Penal Pública no existe nada tampoco. Finalmente, ¿ya decidieron si van a apelar, si van a pedir que se dejen sin efecto las medidas cautelares de los 3 imputados? Por de pronto yo no me puedo referir exactamente a qué van a hacer, porque son los defensores de cada imputado quienes deben decidir si apelan o no. Pero pensamos que son resoluciones que perfectamente podrían ser apeladas, sobre todo respecto del caso de Guillermo Durán, que es una persona que creemos absolutamente inocente, que no tiene participación alguna y que en este momento está sujeto a alguna medida cautelar que en nuestro concepto no debería afectarle. Dicen, él es inocente, no tuvo participación alguna. Absolutamente, no existe ninguna prueba en este momento que acredite participación de él respecto de ninguno de los delitos. ¿No se puede decir lo mismo de los otros 2 imputados? Respecto de los otros 2 imputados, podemos decir que son inocentes hasta que no sean condenados. Esa es la presunción de inocencia. Sin embargo, existen algunos otros antecedentes. Respecto de Natalie, solamente respecto de un hecho creemos nosotros que pudiese existir algún antecedente, pero absolutamente vagos. Se habla de una mujer y la verdad es que las características que se dan de esta mujer corresponden a las características de la mayoría de las chilenas, de manera tal que tampoco existen antecedentes claros y concluyentes de su participación. Creemos que no existen y por lo tanto vamos a trabajar en ese sentido. Jimena Silva, defensora regional subrogante metropolitana, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.